López, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luis, mucho gusto, buenos días. Buenos días, niño, mucho gusto. Inseguridad, ¿qué onda con tanta inseguridad, con tantos problemas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues mira, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nino, vemos con mucha preocupación el contexto que se está presentando en el país. Estamos hablando que en cifras del INEGI, en cifras oficiales, el número de víctimas de delito en los últimos años oscila entre 20 y 22 millones de víctimas del delito. Si a eso le sumamos el número de víctimas de violaciones a derechos humanos, que lo vemos en cateos ilegales, homicidios extrajudiciales, en secuestros, en actos de tortura, tratos crueles, las inhumaciones clandestinas, y si además lo seguimos contextualizando en un alto nivel de impunidad, esto es, también en cifras del INEGI, solo el 95%, la cifra negra de delitos hoy por hoy es el 95%, esto es solamente el 5% de los delitos que se cometen, se denuncian, y de ahí un porcentaje aún mucho más bajo llega a una sentencia condenatoria. Esto significa que el tema del acceso a la justicia pues sigue siendo un anhelo, y también el tema de la reparación del daño para las víctimas. Y el que más nos preocupa, que tiene que ver con la atención precisamente a las víctimas del delito. Las autoridades del Estado mexicano deben primero de proporcionarles un trato digno y garantizarles su acceso a la justicia y la reparación del daño, derechos que hoy por hoy, aunque están en la Constitución y ahora a partir de la reforma en materia de derechos humanos, contenidos también en los tratados internacionales, siguen siendo un anhelo, de tal manera que, bueno, pues eso es un tema en el que hoy por hoy las autoridades no han logrado dar los resultados que debieran darle a la sociedad. También nos acompaña el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. José Antonio, mucho gusto, buenos días. Buen día, Nino, gracias por la invitación. ¿Tú qué opinas de todo esto? Que el país lleva un crecimiento en número y además cada vez son más ciudades respecto de la violencia. Nosotros, tomando datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentamos la semana pasada un estudio en el que analizamos de enero a agosto, con las cifras que dio Juan Miguel Alcántara, secretario ejecutivo de este sistema, y que además lo da desagregado por municipios. Presentamos las 19 ciudades que tienen una tasa mayor a 25 por cada 100,000 habitantes. Como hemos venido haciendo durante 3 años un estudio respecto de las ciudades que tienen mayor violencia en el mundo, estas entrarían dentro de las 50. Isabel Miranda de Guada, presidenta de Alto al Secuestro. Isabel, mucho gusto, buenos días. Nino, buenos días, muchas gracias, buenos días a toda esta honorable mesa, que de verdad es un gusto estar con todos ellos, que son especialistas cada uno en su tema. Y bueno, yo hablaré desde el punto de vista ciudadano, y creo que los ciudadanos ya estamos hartos, Nino, esa es la palabra, pero también hemos perdido la capacidad de acción los ciudadanos para poder cambiar las cosas. Por más que decimos y señalamos, no tenemos instrumentos jurídicos para poder cambiar las cosas y quitar a los ineptos que no nos están funcionando en el sistema. Y por otro lado, bueno, también tomar en cuenta ahora en las elecciones que vienen del 2012, que se va a renovar prácticamente el 30% del total de los entre municipios, diputaciones y la propia presidencia, en que de verdad tomemos quién estuvo trabajando, quién no, cómo están los estados de los que ahora quieren concursar para cargos, por quiénes son gobernados y cómo gobernaron. A mí me gustaría que la gente se tome esta molestia para saber a quién le estamos dando el voto, porque hoy, Nino, como bien lo han referido aquí, tenemos un problema grave, tenemos una gran inseguridad, una gran violencia, cada vez vamos escalando a mayores grados de violencia, Nino, y por otro lado vemos que la ciudadanía también ya ha perdido la incapacidad de asombro, de coraje y de reacción, y eso es muy peligroso, Nino, porque ahí es donde
pues bueno, al la ciudadanía no tener capacidad de acción y de indignación, pues sucede prácticamente lo que sucedió en Tamaulipas, en un momento también en Chihuahua, en Veracruz, en donde no pasaba nada. Fidel Herrera decía que era todo bondad y dulzura en su estado. Apenas llega el nuevo gobernador y denuncia de inmediato 59 secuestros en el primer mes. Y bueno, creo que lejos de ayudar las políticas actuales para el combate a la lucha de la inseguridad y la violencia, a veces hemos propiciado, Nino, que incluso estén utilizando recursos del Estado, personal del Estado, para fortalecer al crimen organizado. Eso hay que tener mucho cuidado y ahorita más adelante explicaré por qué. Entonces, Nino, yo lo que le digo a la ciudadanía es pongámonos de verdad en otro canal para escoger a los que quieren gobernar y decirle una vez más a todos los gobernadores estatales: ustedes tienen independencia, soberanía y presupuesto. Aparte, háganse cargo de su territorio y dejen de echarse la culpa. Esto de capacidad de asombro lo hemos perdido hasta los que nos dedicamos a hacer programas de radio. Yo recuerdo que al principio decíamos, pues no sé, 4 ejecutados o 6 ejecutados, y ya se iba convirtiendo en el diario acontecer. Pero cuando dijimos un decapitado, nos estremecimos. Y ahora parece que es parte de lo mismo y perdimos la capacidad de asombro. Decimos 10 ejecutados, 2 de ellos decapitados, o 4 de ellos decapitados. Pareciera como que esto es lo que vamos a tener a partir de este momento hacia el futuro. También nos acompaña el diputado del PRI, licenciado Josué Valdés Hueso, integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Josué, mucho gusto. Gracias, Nino, de nuevo por la invitación. Gracias aquí a los compañeros de la mesa. Pues sí, coincido en la lectura ya muy diagnosticada de nuestro país. Acaba de salir un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad que dice que la percepción de la inseguridad, de que el ciudadano considere la factibilidad de ser asesinado, ha crecido en 5 veces de 2009 a 2011, y la percepción a ser secuestrado en 3 veces de 2009 a 2011, entre otros muchos estudios que existen sobre el tema. Y bueno, pues desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, he de mencionar que año con año, en toda la presidencia de Felipe Calderón, se le ha incrementado el presupuesto que ha pedido a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. También le hemos incrementado el presupuesto al Poder Judicial de la Federación, bueno, pues para que no se vaya a decir que no hay el apoyo al presidente de la República por parte de la Cámara de Diputados en estos temas. Sin embargo, bueno, pues seguimos viendo con preocupación que el índice de delitos sigue. Solamendi, ex subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pati, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Dino, buenos días a esta mesa que hoy está presente en un tema que yo diría que es el tema más sentido en estos momentos. Somos un país que estamos heridos, yo lo definiría como con mucho dolor. O sea, nos sentimos impotentes para poder realmente ver que las cosas cambien, pero al mismo tiempo nos sentimos como agraviados porque vemos que no hay los resultados esperados. Pero yo diría el tema es todavía más grave, porque tenemos las instituciones que debían de ser las responsables de este tema, son instituciones muy fragmentadas, un sistema de justicia colapsado, millonario, absolutamente millonario, pero absolutamente colapsado, que no da un resultado ni siquiera de un 10%, que está muy por abajo de lo mínimo, con sueldos impresionantes, escandalosos, yo diría, y donde la corrupción, al parecer, no existe ese combate a la corrupción. Tenemos, por otro lado, presupuestos millonarios, como nunca lo habíamos vivido en México en los rubros de seguridad y justicia, con resultados pobres. Tenemos una reforma penal en proceso, que todavía nos falta 4 años
más para que concluya, en donde yo diría que ojalá y los legisladores pusieran como un alto a la masacre que se está cometiendo en los sistemas de justicia, porque el país no puede seguir con 32 códigos penales y 32 códigos de procedimientos penales. No puede. Cada estado está decidiendo cómo se le da su gana esta reforma de justicia, y esto es gravísimo. El signo es impunidad. Impunidad, y ojalá y evalúen los legisladores los resultados de estas reformas en los estados y tomen la decisión, las y los legisladores, de que regrese al Estado el control en materia penal. No podemos seguir así. Y por último, yo diría que una imagen del país que si tuviera que ponerle un signo sería impunidad. El representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito para México, Centroamérica y el Caribe. Antonio, mucho gusto, bienvenido. Muy buenos días, Nino, y buenos días a todos los otros intervinientes. No sé qué agregar más a lo que ya se ha dicho. Seguramente la situación de México es una situación bastante difícil, pero lo que yo quisiera agregar, no sé si es para llevar algo, una luz a final del túnel. Yo diría que hay que ver las cosas también en su perspectiva, en su contexto histórico y geográfico. Acabamos hace poco de publicar un informe, que es el primer informe que hace las Naciones Unidas sobre los homicidios. Y por ejemplo, lo que vive México hoy en día es algo que vive todo Latinoamérica y el Caribe, yo diría todas las Américas, altísimas tasas de homicidios. ¿Por qué esas altísimas tasas de homicidios? Y México no está tan mal comparado a muchos otros países de la región, de Centroamérica o de las Américas. Honduras tiene una tasa de homicidio de 81 muertos matados cada 100.000 habitantes. Para México estamos hablando de 18 según fuentes judiciales, 21 según la fuente INEGI, y hay otras también, pero en ese informe utilizamos 2. Pero Honduras estaba mencionando, El Salvador, Guatemala, el Caribe, Jamaica, Trinidad y Tobago, la misma Colombia, el mismo Brasil, que tiene tasa de homicidios más alta de la mexicana. ¿Por qué todo esto? La respuesta que da ese informe es resultado de 3 factores. Primero, el crecimiento de sociedades iniguales, eso es la falta de egalidad, sobre todo en lo que es la distribución de la riqueza. Latinoamérica en estos últimos 20 años ha vivido un fuerte proceso de crecimiento económico y social, pero el proceso distributivo probablemente no ha llegado todavía a generar oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Los otros datos y los otros factores que quizás son aún más contundentes, a Latinoamérica desafortunadamente el 74% de los homicidios son provocados por arma de fuego, contra el 21% de Europa. En Latinoamérica desafortunadamente las armas circulan y las armas matan. Hay una grande diferencia entre la impunidad o la violencia sin armas de fuego o la violencia ejercitada con armas de fuego. Mata mucho más. Y por finir, la presencia del crimen organizado que no son solamente los carteles. Yo le podría decir también que los carteles no utilizan la violencia sino cuando la violencia es extremadamente necesaria, sino nuevas formas de crimen organizado, como pueden ser las organizaciones criminales como los Zetas, como la familia o las pandillas. Eso es grupos juveniles que gracias o porque hay armas contribuyen a la violencia. Hablando de estos temas, uno lo acaba de mencionar la embajadora Olamendi, que tiene que ver con que el Estado mexicano puede acabarse. Es un tema muy delicado porque, mira, este problema de violencia lo que está generando también es una afectación a las instituciones públicas del país.